comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio radiofónico, Derecho a la Radio, su programa favorito que se transmite todos los miércoles en punto a las 19 horas y lo hacemos desde la cabina de radio de la Universidad de Colima a través del 94.9 de la frecuencia modulada, pero también lo hacemos a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho y de esta estación. Y bueno, como en cada programa se encuentra aquí en cabina con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, qué gusto saludarte a ti y a nuestras amables audiencias. También hay que recordar que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado a la 1 de la tarde, también en esta estación radio del Universo 94.9. El día de hoy además vamos a abordar un tema bastante interesante que es del derecho fiscal y el reciclo. Así es, Bárbara, estamos ciertos que va a interesar a nuestras audiencias, como todos los programas que hemos realizado. Y bueno, si estás de acuerdo, iniciamos este programa como tradicionalmente lo hacemos, y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial. Adelante, doctor Méndez, le escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es El devenir del derecho fiscal. Según un estudio de las académicas Cintia Espinosa y María Antonieta Vera, en el devenir del derecho fiscal en México, en un principio el Estado cobraba cuotas fijas o tributos específicos para todos los pobladores contribuyentes sin tomar en consideración su capacidad contributiva. Con ello surgió una desigualdad económica y social, ya que muchos de los contribuyentes no podían cubrir la cuota impositiva y se veían obligados muchas veces a entregar sus posesiones en garantía al fisco con abierta violación a sus garantías fundamentales. Así surge posteriormente el régimen de pequeños contribuyentes aplicado a personas físicas que realizaban pequeñas actividades empresariales como comerciantes, pequeños industriales y empresarios del autotransporte o de actividades agropecuarias y que sus ingresos obtenidos en el año calendario anterior no fueran mayores a 2 millones de pesos. Una de las principales ventajas del régimen de pequeños contribuyentes, según las académicas citadas, era que los contribuyentes tenían las mínimas obligaciones fiscales por cubrir. No había necesidad de hacer cálculos de impuestos, ya que se pagaba bimestralmente a través de una sola cuota integrada, que ya incluía impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado, por lo que no había obligación de presentar la declaración anual. Sin embargo, algunas desventajas de contribuir en este régimen era que se corría el riesgo de perder clientes, ya que no se expedían facturas. Así, el régimen de pequeños contribuyentes fue sustituido en 2014 por el llamado régimen de incorporación fiscal, cuyo objetivo era incorporar a la mayoría de los vendedores que operan en el sector informal de la economía. Sin alcanzar al parecer tal objetivo, pues ahora hay nueva sustitución por el llamado régimen simplificado de confianza. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara, y bueno, para quien recién sintoniza esta transmisión, les compartimos que abordamos el tema relativo al derecho fiscal y el reciclo. Para ello nos da mucho gusto recibir en esa sección de entrevista a un experto y referente de la materia fiscal en México, como es el caso del doctor Domingo Ruiz López. Él es abogado tributarista y presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex. Bienvenido a este su espacio, doctor Domingo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, muy agradecido y reconocido con la invitación a este espacio universitario que me parece de gran valor estar divulgando distintos saberes alrededor del derecho. Doctor, sabemos que en la legislación fiscal se contemplan regímenes diferenciados para el pago de impuestos. ¿En qué consiste de manera específica y conociendo también su experiencia el régimen simplificado de confianza o también conocido como RECICO? Bien, como ya se anotaba en la editorial que precedió a esta entrevista, anteriormente existía un régimen que se llamaba régimen de pequeños contribuyentes. Anterior a esto eran los contribuyentes menores y básicamente lo que debemos tener presente es un principio de los impuestos directos, principalmente el impuesto a la renta, que es el principio de capacidad económica. Todo el diseño del tributo debe ser acorde a la capacidad económica de la persona o de la empresa. Por lo tanto,
No es lo mismo un microempresario, pensemos una tortillería, una estética, una peluquería, que una empresa más grande, una cadena comercial, una multinacional. Sería injusto que tuvieran las mismas cargas fiscales. Por lo tanto, se ha creado el régimen simplificado de confianza, tanto para personas morales como para personas físicas. Ambos con tratamientos específicos. Como aproximación voy a decir que la ley de impuesto a la renta contiene varios títulos y separa el tratamiento y las obligaciones fiscales de las personas morales en un título 2, de las personas físicas en un título 4. Incluso las personas morales tributan a una tasa plana que se llama flat tax del 30%, y las personas físicas es una tasa progresiva. Este régimen simplificado de confianza lo que permite es tener menos obligaciones fiscales formales y menos carga tributaria. Típicamente una persona física lo que va a hacer es calcular su impuesto de la renta considerando los ingresos que tuvo menos los gastos que tuvo que fueron deducibles. Y sobre eso va a aplicar una tasa que es progresiva y puede llegar hasta el 35%. En el reciclo también es una tasa progresiva, pero que puede llegar hasta el 2.5% de los ingresos. Si pensamos en un profesionista, en un abogado, que en un año tuvo como ingresos 3 millones de pesos, y de esos 3 millones de pesos tuvo como deducciones 1.200.000, va a tener 1.800.000 pesos de base. Por la tasa aplicable pagaría 540.000 pesos de impuesto a la renta. Pero si esa misma persona está en el reciclo y aplica el beneficio de el 2.5% sobre los 3 millones que ganó, va a pagar 75.000 pesos en lugar de 540.000. Y va a presentar menos número de declaraciones y con menos frecuencia. Y va a llevar una contabilidad más simple que una actividad empresarial normal. Esto es un régimen blando que se supone que tuvo por finalidad combatir la informalidad y dar incentivos para que las personas se salieran de la formalidad y pudieran pagar sus impuestos de manera formal. Podemos profundizar en esto. La verdad es que no se han tenido resultados al respecto. ¿Por qué? Porque vino a sustituir un régimen que ya existía, que era aquel de pequeños contribuyentes, etcétera. Ahora, doctor, justamente a partir de esto último que nos acaba de compartir, ¿cuál sería entonces la diferencia relevante de carácter fiscal entre el régimen anterior, que el régimen de incorporación fiscal para pequeños contribuyentes, y este régimen simplificado de confianza? Bien, el régimen anterior no te obligaba a presentar declaraciones mensuales de pagos provisionales, etcétera. Y te incorporabas e ibas a ir con una tasa progresiva. Esto es, sí se iba a calcular el impuesto a la renta a pagar, y entonces el primer año no ibas a pagar nada de impuesto a la renta. El segundo año ibas a pagar el 20% del impuesto que tuvieras que pagar. El siguiente año el 40%, y así se iba incrementando 20% cada año hasta llegar a que tributaras de manera completa. Esto es, era un régimen gradual de ir estableciendo cargas tributarias, contemplaba obligaciones fiscales más blandas y era solamente para personas físicas con actividad empresarial. Un profesionista no podía entrar a reciclo, por ejemplo. Perdón, a aquel régimen, acá sí puede. Luego, el régimen simplificado de confianza hoy es también para personas morales, no solamente para personas físicas. Eran algunas diferencias generales que podemos platicar. Todavía nos quedan 3 minutos de entrevista y nos gustaría plantearle cuál es la diferencia también de carácter fiscal, la diferencia relevante entre el régimen simplificado y el régimen general. Bien, en el régimen general, un contribuyente, persona física, con actividad empresarial o profesional, etcétera, se encuentra obligado a presentar mensualmente declaraciones y pagos provisionales de impuesto a la renta, al igual que de IVA, ciertas declaraciones informativas y llevar una contabilidad. En el reciclo, la frecuencia de las declaraciones disminuye y la carga de la contabilidad también disminuye, por una parte. Y por otra,
la tasa que se va a pagar. Como les platicaba, en el régimen general de impuesto a la renta de las personas físicas hay una tasa progresiva que llega hasta el 35%. Una persona que obtiene más de 3,5 millones de pesos de ingresos en un ejercicio va a pagar el 35% del impuesto a la renta, considerando su utilidad, ingresos menos deducciones. En el reciclo la tasa máxima es de 2.5% sobre los ingresos sin importar las deducciones. Esto quiere decir que las cargas administrativas de estar considerando qué es deducible, qué no es deducible, etcétera, disminuyen. Y la cantidad que se va a pagar de impuestos en personas físicas va a disminuir. En personas morales, la tasa es la misma, las obligaciones fiscales disminuyen y hay una cosa, no la quiero complejizar, pero que se llama costo de lo vendido. Esto es, una persona moral del régimen general, las mercancías y materias primas que compra para hacer sus productos y venderlos, no las puede deducir cuando las compra, sino hasta que vende los productos. En el reciclo sí puede deducir cuando compra. Segundo asunto, una persona moral del régimen general cuando emite una factura o entrega la mercancía, ya tiene que pagar impuestos sobre eso sin importar si cobró o no. En el reciclo, hasta que cobre es que va a pagar impuestos. Son algunas pequeñas diferencias que en general podríamos aproximar. A partir de lo que hemos dialogado, doctor Domingo, le agradecemos que siga en esta transmisión. La siguiente pregunta sería, ¿cómo operan los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad en el régimen fiscal general? Bien, a ver, qué buena pregunta, porque incluso se ha debatido mucho en sede constitucional la validez de los distintos regímenes. Esto es, si hay un principio de equidad tributaria, que es igualdad tributaria, porque hay distintos regímenes. Y el punto es que el principio de igualdad tributaria no puede entenderse si no volteamos a ver el principio de capacidad económica. Esto es, la capacidad económica es la medida de la igualdad. Y eso es lo que justifica todo. Como decía hace un rato, una gran empresa, pensemos, un grande contribuyente en este país es aquel que va a tener ingresos por 1,800 millones de pesos. Sería absolutamente injusto que las cargas tributarias de ese gran contribuyente que tiene ventas por 1,800 millones de pesos en un año sean las mismas que el de la estética de la esquina. Precisamente por estas disparidades que hay en recursos, en capacidad, en conocimiento, en formación, en tecnología, es que se justifica que existan regímenes distintos. Eso por una parte. Por otra parte, habrá que decir que no dejan de ser instrumentos de política fiscal. Brevemente diré solamente que el derecho tributario se llena de contenido con la economía. Por eso, el derecho tributario se interpreta a partir de distintos principios de carácter económico. La política fiscal es un instrumento de la política económica. Por lo tanto, cuando se establecen regímenes diferenciados o estímulos fiscales, es porque se trata de una política pública para incentivar el crecimiento económico de algún sector o desincentivarlo. Pensemos, ¿por qué tienen un impuesto tan alto los tabacos? Porque la política pública de salud no desea que se consuma tabaco y por eso es de más del 100% el impuesto a los tabacos, ¿no? Oye, pero sí queremos que los emprendedores se abran paso en la vida. Bueno, vamos a crearles un régimen especial para que avancen por ahí. Y ahí es donde se van a ver operando estos principios tributarios, porque efectivamente son distintos. Hay otra pregunta que también quisiéramos formularles y es esta de cómo operan entonces los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad, pero ahora en el régimen fiscal simplificado. Pues igualmente, esto es, si nos vamos a aquella máxima de justicia de Ulpiano, etcétera, de dar a cada quien lo suyo y que haya igualdad entre los iguales y desigualdad entre los desiguales, el régimen simplificado de confianza es para todas las empresas y personas
que tengan las mismas características. Ejemplo, una persona física que no tenga ingresos superiores a los 3,5 millones de pesos. Una persona moral que no tenga ingresos superiores a 35 millones de pesos. Que tributen en ciertos apartados especiales. Me voy a explicar más. Las personas físicas obtenemos ingresos por actividad empresarial, por actividad profesional, por sueldo y salarios, por arrendamiento, por dividendos cuando somos socios de alguna empresa, por enajenar inmuebles, y cada actividad tiene su capítulo específico. El reciclo no es para todas las actividades, sino la ponen actividades específicas, empresarial, profesional. Por lo tanto, todas las personas que reúnen esas mismas características van a tributar ahí, y eso es válido. Ahí vemos ese principio de equidad tributaria, de que todo el que esté en la misma circunstancia tenga las mismas cargas fiscales, y de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque tiene un límite, tiene un tope, que son estos 3,5 millones de pesos. Ahora, hay una discusión que es de difícil resolución. Y como estamos en un foro también académico, voy a dejar la reflexión académica. Estos regímenes se hacen injustos por $1. El límite máximo son 3,5 millones de pesos. Si alguien recibe 3,501,000 pesos, ya no puede estar en ese régimen. Por $1 se pierden los beneficios. Quiere decir que una persona que recibió 2 millones de pesos tiene el mismo beneficio que el que recibió 3,5 millones. Hay 1,5 millones de pesos de distancia. Pero el que recibió 3,5 millones con el que recibió 3,501,000 pesos, ya no se puede, hay $1 de distancia. Ahí es injusto y va a ser de difícil resolución, porque siempre que haya franjas y topes y límites, nos vamos a encontrar con este problema. Ahora, doctor, nos quedan 3 minutos para cerrar ya esta entrevista. Nos gustaría si nos pudiera compartir una reflexión final sobre este tema tan importante, aprovechando su vasta experiencia en materia tributaria, por favor. Bien, a ver, el régimen simplificado de confianza, como platicaba, ha sido un régimen que fue creado para combatir la informalidad, y después en el camino, incluso en un foro que organizamos en Coparmex Nacional, la entonces jefa del SAR, Raquel Buenrostro, dijo que no era cierto, que eso no fue creado para combatir la informalidad. ¿Por qué? Porque no ha dado esos resultados. No se ha traducido en combatir la informalidad. ¿Y por qué no? Porque el sistema tributario es engorroso. Ahorita que estamos en el periodo de presentar las declaraciones anuales de las personas físicas del año 2022, en este mes de abril, las plataformas fallan, los datos no son correctos, etcétera. Eso es lo que va alejando a las personas de el verdadero cumplimiento. Después, la política fiscal en este país se ha fijado más en la recaudación que en el crecimiento económico. Y eso lo que hace es presionar al sector productivo. Incluso hay empresas como Best Buy, por ejemplo, que decidieron irse de México mejor por la carga tributaria. Quiere decir que tenemos un problema importante de legitimidad del sistema tributario. Y ese problema se va a resolver con servicios públicos de calidad y atendiendo aquel principio de comodidad de que hablaba Anne Smith, que el cumplimiento tributario debe ser cómodo, simple, accesible. No podemos inventar los regímenes fiscales para cumplir con un discurso político, y el reciclo ha sido eso. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista, sin duda muy interesante. Esperamos no sea la única ocasión que nos acompañe, y es momento de agradecer al doctor Domingo Ruiz López. Él es abogado tributarista y presidente de la Comisión Fiscal Nacional de Coparmex. Gracias, doctor. Muy agradecido, es un privilegio platicar con ustedes. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Ahora, continuando con el programa, escucharemos la cápsula que nos preparó el doctor Francisco Barajas Palacios. Recordemos que él es el coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien el día de hoy nos va a hablar sobre la sociedad conyugal y su liquidación. Adelante, doctor, le escuchamos.
Muy buenas tardes, estimados de radioescuchas. En esta ocasión hablaremos de una institución fundamental del derecho civil y familiar, la sociedad conyugal y su liquidación. Para ello, iniciaré describiendo lo que se entiende por sociedad conyugal. La sociedad conyugal es un régimen que consiste en la integración de un patrimonio común entre los cónyuges o contrayentes de una unión. Una vez constituida dicha sociedad conyugal, existe la posibilidad de que pueda ser liquidada. La liquidación de la sociedad conyugal consiste en dividir o repartir los bienes que fueron adquiridos por los cónyuges en partes proporcionalmente iguales. Dicha partición la pueden realizar los mismos cónyuges de común acuerdo, pero si no hay un consenso entre estos últimos, entonces será un juez competente quien se encargue de hacer la participación de los bienes de una forma justa y conforme a derecho. En el bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, los usuarios que acuden para recibir asesoría legal sobre esta institución generalmente nos preguntan lo siguiente: si adquirí un bien antes de casarme, ¿este bien puede formar parte de la sociedad conyugal que se va a formar en el matrimonio que se avecina? La respuesta concreta es sí, pero se requiere también estipular dentro del acto previo a la conformación de la sociedad, que son las capitulaciones matrimoniales, que este bien se desea forme parte a futuro de dicho régimen. Otra de las preguntas que comúnmente nos hacen es si un matrimonio legalmente formado, si lo desea, puede cambiar de un régimen legal a otro. Y la respuesta a esta pregunta es también en sentido afirmativo. Efectivamente, un matrimonio que se casó, por ejemplo, bajo el régimen de sociedad conyugal, por así convenir a sus intereses, pueden transitar hacia el régimen de separación de bienes. Para ello, existen las vías y las alternativas procesales para poder lograr este objetivo. Ahora, si así fuese, ¿qué se tiene que hacer para que una pareja pueda cambiar de régimen de matrimonio? Bueno, existen dos formas. Una de ellas es acudir ante el juzgado familiar competente para solicitar que mediante declaración judicial se autorice el cambio de régimen de conyugal, ¿verdad?, deseado. Y la otra es, ¿verdad?, en sede administrativa, hacer un escrito solicitando el cambio de régimen por voluntad de ambos contrayentes y presentarlo de esta forma ante la oficialía del registro civil. Finalmente, la pregunta obligada a responder también es la siguiente: ¿cómo puede terminar la sociedad conyugal? Bueno, el derecho civil y familiar establece que son tres las formas más comunes. 1, por disolución del vínculo matrimonial. 2, por voluntad de ambos cónyuges. Y 3, por sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente. Esas serían las tres formas que generalmente el derecho reconoce para poder terminar la sociedad conyugal. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Francisco Barajas Palacios. Él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho, por su intervención. Y bueno, estamos a punto de cerrar este programa, no sin antes agradecer a quienes han interactuado con nosotros a través de las redes sociales. Agradecemos al doctor Martín Sánchez Martínez, quien ya es Sánchez, quien es ya fan destacado de este programa, nos visualiza desde Tepic, Nayarit. Saludos, doctor. Al liceo Francisco Mayoral, a Héctor Gómez está aquí también conectado. Ya vamos a darle la etiqueta de fan destacado, y a todas aquellas personas que en cada programa nos siguen. Hoy hemos tenido un programa muy interesante, Bárbara, con dos temas relevantes. Uno de ellos es justamente el régimen simplificado de confianza, el famoso RECICO, que tantas dudas ha causado, y que bueno, es una atinada decisión del comité haber puesto en la agenda este tema, y sobre todo con ese alto perfil, ¿no?, de nuestro invitado. Así es, y recuerden que pueden también ustedes proponer temas que puedan ser de su interés a través de las redes sociales de Universo 94.9 o bien de la Facultad de Derecho. Así es, Bárbara. Y bueno, vamos a despedir este programa. Como tradicionalmente lo hacemos, agradecemos en los controles de transmisión a Oscar Segura, en transmisión en Facebook a Reina Andrade, al equipo de producción a Ángel Méndez, Francisco Mayoral, Alejandra García y Julio César Llena Ceballos, pero sobre todo a todas y a todos ustedes que con el favor de su escucha hacen posible este programa. Se despiden en cabina desde los micrófonos su amiga Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que pasen ustedes. Buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.